El gran caballo negro bloqueó la entrada del corral con su cuerpo masivo, mientras las llamas devoraban los árboles a menos de 1 kilómetro de distancia. Don Miguel sintió que su corazón se partía al comprender por qué Titán se negaba a abandonar a los 20 potros. Todos eran sus hijos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El amanecer en el rancho Los Cipreses llegaba con la misma quietud de siempre. Don Miguel Contreras, un hombre de 67 años con las manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol, se levantó como cada mañana al escuchar el primer canto del gallo. Su rostro mostraba las arrugas profundas de quien ha vivido una vida honesta, de quien ha conocido tanto la alegría como el dolor, y su mirada color avellana todavía brillaba con esa chispa de quien ama lo que hace. El rancho no era grande ni ostentoso, pero era suyo, construido con el sudor de su frente y el amor de toda una vida dedicada a la tierra y a los animales. Mientras se preparaba un café negro en la pequeña cocina de su casa de madera, don Miguel miró por la ventana hacia los corrales. Ahí estaba Titán, el semental más imponente que hubiera pisado aquellas tierras. No era solo su tamaño lo que impresionaba, aunque ciertamente era un caballo gigante, con casi 2 metros de altura a la cruz y un cuerpo musculoso que parecía tallado en piedra oscura. Era su presencia, esa nobleza natural que emanaba de cada movimiento, de cada mirada de sus ojos profundos e inteligentes. Titán era negro como la noche más cerrada, con una crin espesa que caía sobre su cuello poderoso, como una cascada de seda oscura. Don Miguel sonrió al verlo. Hacía 12 años que Titán había llegado al rancho, apenas un potro desgarbado que un comerciante le había vendido a precio de ganga porque nadie más lo quería. Era demasiado grande, demasiado fuerte, decían que sería imposible de domar. Pero don Miguel había visto algo diferente en aquellos ojos jóvenes, una inteligencia y una bondad que otros no supieron reconocer. Con paciencia y respeto, sin violencia ni gritos, había ganado la confianza del animal, y ahora Titán no era solo su caballo de trabajo, era su compañero, su amigo más leal. Aquel verano había sido especialmente seco. Llevaban meses sin ver una gota de lluvia, y la hierba de los pastizales había tomado un tono amarillento y quebradizo que preocupaba a don Miguel. Las autoridades habían emitido varias alertas sobre el riesgo de incendios forestales, y en los pueblos vecinos ya se hablaba de algunos fuegos menores que habían logrado controlar a tiempo. Pero don Miguel, con la confianza de quien ha vivido toda su vida en esas montañas, pensaba que su rancho estaba lo suficientemente protegido, rodeado como estaba de un pequeño arroyo y con cortafuegos naturales que él mismo había mantenido durante años. Esa mañana, mientras don Miguel revisaba los establos, notó algo inusual en el comportamiento de Titán. El gran semental caminaba de un lado a otro con evidente inquietud, moviendo las orejas en todas direcciones y resoplando con fuerza. Sus hollares se ensanchaban como si intentara captar algún olor en el aire que los humanos no podían percibir. Don Miguel conocía bien a su caballo y sabía que cuando Titán se comportaba así, algo no andaba bien. En uno de los corrales más alejados se encontraban 20 potros jóvenes, algunos de apenas 3 meses de edad, otros de no más de 6. Eran el futuro del rancho, la esperanza de don Miguel para los años venideros. Los había criado con el mismo cuidado y dedicación que pone un padre con sus hijos, vigilando cada nacimiento, asegurándose de que las madres estuvieran bien alimentadas, curando cada pequeña herida o enfermedad con la sabiduría de quien ha dedicado su vida a entender a estos nobles animales. Entre todos esos potros había algo especial, un vínculo invisible pero innegable con Titán. El gran semental los visitaba cada día,
Pasaba horas junto al corral observándolos jugar, y cuando alguno de ellos se acercaba a la cerca, Titán bajaba su enorme cabeza para olfatearlos con ternura, como un padre vigilante. Lo que don Miguel no sabía, lo que nadie en el rancho sabía excepto la naturaleza misma, era que Titán era el padre de todos y cada uno de esos 20 potros. A lo largo de los últimos años, el semental había cubierto a varias yeguas del rancho, y aquellos pequeños de pelajes variados, desde el castaño claro hasta el negro azabache, desde el alazán brillante hasta el pinto moteado, todos llevaban en sus venas la sangre noble y fuerte de Titán, y de alguna manera, en esa forma misteriosa en que los animales comprenden cosas que los humanos apenas pueden intuir, Titán lo sabía. Cada uno de esos potros era suyo, su legado, su familia. Cerca del mediodía, don Miguel subió a su vieja camioneta para ir al pueblo a comprar algunos suministros. Antes de partir, se acercó a Titán y le acarició el cuello. «Cuida el rancho, amigo», le dijo con esa costumbre de hablarle al caballo como si pudiera entender cada palabra, y en cierto modo, Titán sí entendía. El gran animal lo miró con esos ojos profundos y relinchó suavemente, como una promesa. Don Miguel condujo por el camino de tierra que serpenteaba entre los pinos y los robles, ajeno a lo que se gestaba en las montañas del norte. A varios kilómetros de distancia, una chispa había encontrado la yesca perfecta en aquel bosque reseco. Quizás fue un rayo de una tormenta seca que pasó días atrás, quizás la imprudencia de algún excursionista. Nadie lo sabría con certeza. Pero el fuego había comenzado, y con el viento seco del verano, empezaba a extenderse con una velocidad alarmante, devorando arbustos y árboles secos, avanzando como una bestia hambrienta hacia el valle donde se encontraba el rancho Los Cipreses. En el pueblo de San Rafael, don Miguel estacionó su camioneta frente a la tienda de suministros agrícolas. Era un lugar pequeño donde todos se conocían, donde las conversaciones se extendían más de lo necesario, porque la gente apreciaba el contacto humano por encima de la prisa. Don Miguel saludó a don Artemio, el dueño de la tienda, un hombre de su misma edad con quien había compartido incontables historias a lo largo de los años. Mientras seleccionaba los sacos de alimento para los caballos y algunos medicamentos veterinarios, escuchó fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire de la pequeña tienda. Un grupo de hombres cerca del mostrador hablaba con preocupación sobre el clima. Uno de ellos, un ganadero de la zona alta, comentaba que desde su propiedad había visto columnas de humo al norte. «No es normal», decía con el ceño fruncido. «El viento está soplando muy fuerte y todo está tan seco que una sola chispa podría desatar el infierno». Los demás asentían con rostros preocupados, recordando incendios del pasado que habían arrasado cientos de hectáreas. Don Miguel escuchó, pero no le dio mayor importancia. Su rancho estaba en el valle, protegido por el arroyo y rodeado de zonas que él mantenía limpias de maleza. Había sobrevivido a sequías y tormentas durante más de 40 años y confiaba en que su experiencia y las precauciones que siempre tomaba serían suficientes. Después de cargar los suministros en la camioneta, don Miguel se detuvo en la pequeña fonda de doña Carmen para almorzar. Era una tradición que mantenía cada vez que venía al pueblo, un momento de descanso donde podía disfrutar de un buen plato de guisado y tortillas recién hechas. Doña Carmen, una mujer robusta de mejillas sonrosadas y sonrisa perpetua, lo recibió con el cariño de siempre. Mientras comía, don Miguel pensaba en Titán y en los potros. Había algo en la inquietud del gran semental aquella mañana que no lograba quitarse de la cabeza. «Los animales perciben cosas que nosotros no podemos ver», le había dicho su padre muchos años atrás, y don Miguel lo había comprobado en innumerables ocasiones a lo largo de su vida. Mientras tanto, en el rancho Los Cipreses,
Titán seguía mostrando signos de una agitación creciente. El gran caballo negro había dejado de pastar y permanecía junto a la cerca del corral donde estaban los potros, con la cabeza alta y las orejas en constante movimiento. Los potros, ajenos al peligro que se acercaba, jugaban entre ellos con la inocencia propia de su corta edad. Corrían en círculos, se mordisqueaban las crines unos a otros y de vez en cuando se acercaban a Titán como si buscaran su aprobación o protección. El semental los observaba con una intensidad que iba más allá de la simple curiosidad. En su naturaleza animal, en esa sabiduría instintiva que los caballos poseen, Titán sentía algo que se acercaba, un peligro que todavía no tenía forma ni nombre, pero que ya estaba en camino. El fuego en las montañas del norte había crecido considerablemente. Lo que había comenzado como un pequeño incendio, ahora se extendía por el bosque de pinos con una ferocidad implacable. Las llamas, alimentadas por la madera seca y el viento constante, saltaban de árbol en árbol creando un espectáculo aterrador de luces naranjas y rojas que contrastaban con el cielo azul del mediodía. Los pájaros huían en bandadas, sus gritos de alarma perdiéndose en el rugido creciente del fuego. Los animales del bosque, ciervos, conejos, zorros, todos corrían desesperados buscando escapar de las llamas que avanzaban sin piedad. Las autoridades forestales habían detectado el incendio desde sus torres de vigilancia, pero la velocidad con que se propagaba superaba todas las previsiones. Los equipos de bomberos forestales se movilizaban con urgencia, pero el acceso a la zona era difícil y el fuego ya había tomado tal magnitud que se necesitarían refuerzos de otras regiones. El viento, ese enemigo invisible pero letal en cualquier incendio forestal, soplaba con fuerza desde el norte, empujando las llamas directamente hacia el valle donde se encontraba el rancho de Don Miguel. Cerca de las 3 de la tarde, Don Miguel terminó sus asuntos en el pueblo y emprendió el regreso a casa. Conducía tranquilo por el camino serpenteante, silbando una vieja canción que su padre solía cantar. Pero cuando tomó la curva que subía hacia el mirador natural desde donde se podía ver todo el valle, lo que vio lo hizo pisar el freno con tanta fuerza que la camioneta derrapó levemente sobre la tierra suelta del camino. Al norte, ocupando lo que parecía ser medio cielo, se alzaba una inmensa columna de humo negro y gris que se elevaba como una torre maligna. Y en la base de esa columna, apenas visible en la distancia pero inconfundible, brillaba el resplandor naranja del fuego. Don Miguel corrió hacia la casa y encendió la vieja radio que mantenía en la cocina. Giró el dial buscando las estaciones locales hasta que encontró lo que necesitaba. La voz del locutor sonaba tensa, cargada de urgencia. Atención a todos los residentes del Valle Norte y zonas aledañas. Se ha declarado un incendio forestal de grandes proporciones en la Sierra de los Pinos. El fuego se desplaza hacia el sur, impulsado por vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Se ha emitido una orden de evacuación voluntaria para las comunidades de San Rafael, Los Cipreses, El Encinal y Agua Fría. Repito, evacuación voluntaria. Las autoridades recomiendan preparar documentos importantes, medicamentos y abandonar la zona si es posible. Las manos de Don Miguel temblaban mientras apagaba la radio. Evacuación voluntaria. Esas palabras sonaban casi como una broma cruel. ¿Cómo podía abandonar su rancho, sus animales, toda su vida? Salió corriendo hacia el corral donde estaban los 20 potros. Los pequeños seguían jugando, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Algunos eran tan jóvenes que todavía mamaban de sus madres. Otros apenas comenzaban a desarrollar la musculatura que algún día los convertiría en caballos fuertes y nobles como Titán. Miró hacia el norte y ahora podía ver con claridad el humo que se elevaba como una cortina oscura contra el cielo. Y lo peor de todo, podía olerlo.
ese olor acre a madera quemada que le raspaba la garganta y los pulmones. Titán se había acercado a don Miguel y permanecía a su lado, tan cerca que el hombre podía sentir el calor que emanaba del cuerpo masivo del animal. El semental miraba fijamente hacia el norte, hacia el humo, y sus hollares se dilataban y contraían rápidamente. Don Miguel puso su mano en el cuello del caballo y pudo sentir la tensión en cada músculo, como si Titán estuviera preparándose para algo. «Tranquilo, amigo», le dijo, aunque sabía que sus palabras no podían calmar lo que el instinto del animal ya había detectado. Don Miguel tenía que tomar decisiones rápidas. Su rancho tenía 3 remolques para transportar caballos, pero el más grande solo podía llevar 6 animales a la vez. Hacer varios viajes llevaría horas que quizás no tenía. Además estaban las vacas en el pastizal del este, los perros, las gallinas. Sintió una opresión en el pecho, esa sensación de impotencia que viene cuando te das cuenta de que no puedes salvarlo todo, que tendrás que elegir. Y cada elección significaba dejar algo o alguien atrás. Corrió hacia el cobertizo donde guardaba su viejo tractor y comenzó a enganchar el remolque más grande. Sus movimientos eran torpes por la prisa y la adrenalina que corría por sus venas. Mientras trabajaba, escuchó a lo lejos el sonido de las sirenas. Los bomberos y equipos de emergencia debían estar estableciendo líneas de defensa, tratando de contener el fuego antes de que alcanzara las zonas habitadas. Pero don Miguel sabía por experiencia que cuando un incendio forestal tomaba suficiente fuerza, cuando el viento lo alimentaba con ese apetito voraz, era casi imposible de detener. La naturaleza en su furia era más poderosa que todos los hombres y todas las máquinas juntas. Cuando finalmente logró preparar el remolque, don Miguel se dirigió primero al corral de los potros. Abrió la puerta grande y comenzó a llamarlos, chasqueando la lengua y palmeando sus piernas en ese lenguaje universal entre humano y caballo. Algunos de los potros, los más curiosos, se acercaron inmediatamente, pero otros, asustados por el humo que cada vez se hacía más denso y por el olor extraño que traía el viento, retrocedían hacia el fondo del corral. Don Miguel sintió la desesperación creciendo en su pecho. No había tiempo para paciencia, no había tiempo para calmarlos uno por uno como normalmente haría. Fue entonces cuando Titán hizo algo extraordinario. El gran semental, que había estado observando desde fuera del corral, simplemente saltó la cerca. Era un salto impresionante para un animal de su tamaño y peso, pero lo ejecutó con una gracia que dejó a don Miguel momentáneamente sin palabras. Una vez dentro del corral con los potros, Titán comenzó a moverse entre ellos. No los empujaba ni los asustaba, simplemente caminaba con ese porte majestuoso, tocando suavemente a cada uno con su hocico, como si les estuviera dando instrucciones que solo ellos podían entender. Don Miguel bajó del tractor con el corazón destrozado. La realidad de la situación lo golpeaba con una fuerza brutal. Titán no iba a moverse. El gran semental se había plantado frente al corral como una montaña viviente, sus 4 patas firmemente apoyadas en la tierra, su cuerpo masivo bloqueando la entrada. Los 14 potros que aún permanecían dentro del corral se habían agrupado detrás de él, como si comprendieran que aquel gigante negro era su única protección contra el peligro que se acercaba. «Titán, por favor», suplicó don Miguel acercándose al caballo. «Tengo que sacar a los demás, tienes que dejarme pasar». Intentó rodear al semental, pero Titán se movió para bloquearle el camino. No era agresivo, no mostraba los dientes ni las orejas hacia atrás en actitud amenazante. Simplemente no se movía. Sus ojos oscuros miraban a don Miguel con una intensidad que el hombre nunca había visto. Una determinación tan profunda que parecía provenir del centro mismo de su ser. En aquella mirada, don Miguel pudo leer un mensaje claro.
O se llevaban a todos los potros o no se llevaban a ninguno. El tiempo corría implacablemente. Don Miguel podía escuchar ahora el rugido del fuego en la distancia, un sonido bajo y constante como el de una bestia gigante aproximándose. El viento había aumentado su velocidad y traía consigo cenizas que caían como una nevada gris y siniestra. Algunas de esas cenizas todavía tenían pequeñas brasas encendidas que morían al tocar el suelo, pero que en cualquier momento podrían encontrar algo inflamable y dar inicio a un nuevo foco de incendio. Don Miguel sabía que tenía dos opciones, y ambas eran terribles. Podía llevarse los 6 potros que ya estaban en el remolque, y al menos salvar a esos, dejando atrás a Titán y a los 14 restantes. Tendrían una oportunidad de sobrevivir si el fuego no llegaba hasta el rancho, si los bomberos lograban controlarlo, si el viento cambiaba de dirección. Pero todas esas posibilidades eran inciertas. Eran apuestas con las vidas de los animales que había criado y amado. La segunda opción era quedarse e intentar salvarlos a todos, pero eso significaba arriesgar su propia vida y posiblemente perderlo todo, incluyendo a los 6 que ya estaban a salvo en el remolque. Miró hacia el norte, y lo que vio le quitó el aliento. Las llamas eran visibles ahora, no solo el humo. Lenguas de fuego naranja y rojo se alzaban por encima de la línea de árboles, devorando los pinos secos con un apetito insaciable. El incendio estaba mucho más cerca de lo que había calculado, mucho más rápido de lo que cualquiera había previsto. En el mejor de los casos, tenía 30 minutos, quizás 40 antes de que el fuego alcanzara la periferia de su rancho. Don Miguel corrió de regreso al remolque y liberó a los 6 potros que había logrado cargar. Ellos salieron confundidos, sus pequeñas patas temblando por el miedo y la tensión. El hombre los guió de vuelta al corral principal, reuniéndolos con los demás. Si iban a quedarse, si iban a enfrentar lo que viniera, lo harían todos juntos. No iba a separar a esa familia. No iba a traicionar la confianza que veía en los ojos de Titán. El gran semental observó mientras Don Miguel reunía a todos los potros. Cuando el último de ellos estuvo de regreso con el grupo, Titán emitió un sonido bajo, casi como un suspiro de alivio. Se acercó a Don Miguel y apoyó su enorme cabeza contra el pecho del hombre. Era un gesto que había hecho miles de veces a lo largo de los años, un gesto de confianza y afecto. Pero esta vez tenía un peso diferente. Era un agradecimiento, un reconocimiento de que Don Miguel había comprendido, de que había elegido quedarse con ellos. Don Miguel acarició el cuello del caballo mientras las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. «No sé cómo vamos a salir de esta, amigo», susurró con voz quebrada, «pero no te voy a abandonar, ni a ti ni a tus hijos». En ese momento, Don Miguel tomó la decisión más importante de su vida. No iba a evacuar. Iba a luchar por su rancho, por Titán, por cada uno de esos 20 potros. Y si el fuego los alcanzaba, enfrentarían ese destino juntos. Con renovada determinación, Don Miguel comenzó a implementar un plan desesperado. Corrió hacia la casa y abrió todas las llaves de agua exterior. Tomó todas las mantas viejas que pudo encontrar y las empapó en el tanque de agua que usaba para el ganado. Luego corrió hacia el corral más grande, el que usaba para el ganado en invierno, y abrió todas las puertas. Era una estructura de metal con techo de lámina, no era perfecta, pero ofrecía más protección que estar a la intemperie. Si el fuego llegaba, al menos tendrían una barrera entre ellos y las llamas. Comenzó a guiar a los potros hacia ese corral más protegido. Esta vez fue más fácil porque Titán ayudaba, moviendo a sus crías con ese instinto paternal que ahora era tan obvio. Los 20 potros entraron en fila siguiendo al gran semental como soldados siguiendo a su general. Una vez que todos estuvieron dentro, Don Miguel corrió a buscar más agua. Llenó todos los contenedores que pudo encontrar, baldes, tinas, tambos viejos.
El agua era su única arma contra el fuego. El rugido del incendio era cada vez más fuerte, y ahora podía ver las llamas saltando de árbol en árbol en las colinas que rodeaban su rancho. El calor había aumentado considerablemente, y el aire era tan denso con humo que respirar se había vuelto doloroso. Don Miguel se ató un pañuelo húmedo alrededor de la nariz y la boca, y siguió trabajando. Empapó las mantas y las colgó en las paredes del corral de metal, creando una especie de barrera húmeda. Roció agua sobre el techo de lámina hasta que brillaba con la humedad. El mundo se había convertido en una pesadilla naranja y negra. Don Miguel podía ver a través de las rendijas del corral cómo las llamas consumían los árboles más cercanos con una voracidad aterradora. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. El calor había aumentado hasta el punto en que el aire mismo parecía ondular y distorsionarse, creando espejismos fantasmales en medio del humo denso. Las cenizas caían ahora como una tormenta de nieve gris, cubriéndolo todo con una capa de muerte y destrucción. Los potros habían dejado de moverse. Permanecían agrupados en el centro del corral, sus cuerpos jóvenes temblando no solo por el miedo, sino también por el calor intenso que penetraba incluso a través de las paredes de metal y las mantas húmedas. Algunos de los más pequeños habían comenzado a llorar, emitiendo esos sonidos agudos y lastimeros que solo los potros muy jóvenes pueden hacer. Un llamado desesperado a sus madres que no estaban allí para protegerlos. Titán se movía entre ellos constantemente, tocando a cada uno con su hocico, ofreciendo la única tranquilidad que podía dar su presencia. Don Miguel se levantó y volvió a mojar las mantas que colgaban en las paredes. El agua se evaporaba casi instantáneamente debido al calor extremo, creando nubes de vapor que se mezclaban con el humo, haciendo aún más difícil respirar. Cada inhalación era una tortura. El aire caliente y lleno de humo quemaba sus pulmones como si estuviera tragando fuego. Se ató el pañuelo más fuerte alrededor de su rostro, pero sabía que era una medida casi inútil. Si el fuego llegaba directamente hasta ellos, ninguna cantidad de agua o mantas húmedas los salvaría. A través del humo, Don Miguel vio algo que hizo que su corazón se hundiera aún más. Las llamas habían alcanzado su casa. La estructura de madera que había sido su hogar durante más de 40 años, donde había vivido con su esposa hasta que ella falleció 5 años atrás, donde había criado a sus hijos, donde cada tabla y cada clavo contenían recuerdos de una vida entera, ahora ardía como una antorcha gigante. Las ventanas explotaron por el calor, lanzando fragmentos de vidrio en todas direcciones. El techo se derrumbó con un estruendo que rivalizaba con el rugido del incendio, enviando una columna de chispas hacia el cielo oscurecido por el humo. Don Miguel cerró los ojos y apretó los dientes. No podía permitirse el lujo de llorar por su casa, no ahora. Había hecho su elección. Había elegido quedarse con Titán y los potros, y esa decisión significaba aceptar que perdería todo lo demás. Las fotografías de su familia, los muebles que había hecho con sus propias manos, los recuerdos tangibles de toda una vida, todo se estaba convirtiendo en cenizas frente a sus ojos. Pero mientras miraba a Titán cuidando de sus hijos con esa devoción inquebrantable, supo que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas no podían medirse en términos de posesiones materiales. El fuego continuaba su avance implacable. Los corrales de madera que rodeaban la propiedad comenzaron a arder. Las cercas se convertían en líneas de fuego que parecían estar cerrando un círculo alrededor de ellos. El cobertizo, donde Don Miguel guardaba sus herramientas y equipos, explotó cuando las llamas alcanzaron algunos bidones de combustible que había olvidado sacar. La explosión sacudió el suelo y varios de los potros se encabritaron del susto.
pero Titán rápidamente los calmó con su presencia, moviéndose entre ellos y empujándolos suavemente de regreso al centro del corral. Don Miguel notó algo extraordinario en el comportamiento del gran semental. A pesar del caos, a pesar del ruido ensordecedor y del calor infernal, Titán permanecía calmado, no con la calma de la ignorancia, sino con la serenidad de quien ha tomado una decisión y está en paz con ella. El caballo había elegido quedarse con sus crías, y ahora enfrentaba las consecuencias de esa elección con una dignidad que conmovía profundamente a don Miguel. Era como si el animal comprendiera en algún nivel fundamental que el amor verdadero a veces requiere sacrificios imposibles. Los minutos se arrastraban como horas. Don Miguel perdió la noción del tiempo en aquel infierno de fuego y humo. Su garganta ardía, sus ojos lloraban constantemente por el humo, y cada respiración era un esfuerzo consciente. Sabía que estaba inhalando monóxido de carbono, que con cada minuto que pasaba su cuerpo se debilitaba más. Los potros estaban en peores condiciones. Varios de ellos habían caído al suelo, exhaustos y apenas capaces de respirar. Titán se movía de uno a otro, empujándolos suavemente para que se levantaran, negándose a permitir que ninguno de ellos se rindiera. De repente, don Miguel escuchó algo diferente en medio del rugido del fuego. Era el sonido de motores, muchos motores. Miró hacia el camino de acceso al rancho y a través del humo divisó luces rojas y azules parpadeando. Los bomberos habían llegado. Varios camiones cisternas se desplegaban alrededor de la propiedad, y docenas de hombres con equipo especializado comenzaban a rociar agua sobre las llamas más cercanas. Helicópteros volaban bajo sobre el rancho, descargando enormes cantidades de agua y retardante de fuego sobre los focos más intensos del incendio. El paramédico intercambió una mirada con su compañero antes de responder. «El caballo grande está bien, señor. Es el animal más extraordinario que he visto en mi vida. Cuando llegamos estaba de pie, protegiendo a los potros incluso con las llamas a solo metros de distancia. No se movió ni un centímetro hasta que apagamos el fuego alrededor del corral». Don Miguel sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, esta vez no por el humo, sino por el alivio puro. Titán había sobrevivido. Su amigo, su compañero fiel, había resistido. «¿Pero qué hay de los potros?», logró susurrar con voz ronca. El paramédico sonrió levemente. «Los 20 están vivos, señor. Algunos están en peores condiciones que otros, varios tienen quemaduras leves, y todos sufrieron inhalación de humo, pero ninguno murió. Los veterinarios están con ellos ahora mismo. Ese caballo grande los salvó a todos». Don Miguel cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro cubierto de hollín. Habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, contra la furia del fuego, Titán y sus 20 hijos habían sobrevivido. Los paramédicos insistieron en llevarlo al hospital, pero don Miguel se negó rotundamente. Aunque su cuerpo estaba exhausto y sus pulmones ardían, necesitaba ver a Titán y a los potros con sus propios ojos. Necesitaba confirmar que realmente estaban bien, que no era un sueño inducido por la falta de oxígeno. Con ayuda de los paramédicos, logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban como las de un potro recién nacido, pero su determinación era inquebrantable. Lo guiaron lentamente hacia donde estaban los caballos. El paisaje que lo rodeaba era apocalíptico. Lo que alguna vez fue su rancho, ahora era un campo de cenizas y ruinas humeantes. Los árboles que había plantado con sus propias manos décadas atrás eran ahora esqueletos negros que se alzaban contra el cielo gris. Los corrales de madera habían desaparecido por completo, reducidos a montones de brasas que todavía brillaban con un resplandor rojizo. Su casa, su amado hogar, era solo un montón de escombros carbonizados.
40 años de vida, de recuerdos, de historia familiar, borrados en cuestión de horas. Pero mientras caminaba por aquel paisaje devastado, don Miguel sintió algo inesperado en su corazón. No era solo tristeza por lo perdido, también había gratitud. Gratitud por lo que se había salvado, por lo que realmente importaba. Las posesiones materiales podían ser reemplazadas, las casas podían ser reconstruidas, pero las vidas, esas eran irreemplazables. Y las 21 vidas que más le importaban en el mundo seguían aquí, seguían respirando. Cuando finalmente vio a Titán, don Miguel sintió que sus rodillas amenazaban con fallarle nuevamente. El gran semental estaba de pie junto al único corral que había sobrevivido al fuego, el de metal donde habían buscado refugio. Su pelaje negro estaba cubierto de ceniza y hollín, y tenía algunas quemaduras menores en sus flancos, pero seguía siendo majestuoso, seguía siendo fuerte. Alrededor de él, los 20 potros descansaban en el suelo mientras 3 veterinarios los examinaban uno por uno. Algunos de los potros tosían ocasionalmente, expulsando el humo que había dañado sus pulmones, pero todos estaban vivos, todos estaban conscientes. Titán levantó la cabeza cuando vio a don Miguel acercarse. Emitió un relincho bajo, ese sonido particular que siempre había sido su forma de saludar a su dueño. Don Miguel se acercó al gran caballo con pasos temblorosos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Titán bajó su enorme cabeza y la apoyó contra el pecho del hombre, tal como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Don Miguel rodeó el cuello del semental con sus brazos y lloró abiertamente, sin vergüenza, sin intentar contener las emociones que lo desbordaban. «Lo lograste, amigo», susurró con voz quebrada. «Salvaste a tus hijos. Todos ellos están aquí por ti». Acarició el cuello de Titán sintiendo el calor de su cuerpo, el latido fuerte y constante de su corazón. En ese momento, don Miguel comprendió algo profundo sobre la naturaleza del amor y el sacrificio. Titán había arriesgado su propia vida por sus crías. Se había negado a abandonarlos, incluso cuando hacerlo habría sido lo más fácil, lo más seguro. Y en ese acto de lealtad inquebrantable, el gran semental había demostrado una forma de amor más pura y noble que muchos humanos jamás conocerían. Uno de los veterinarios, una mujer joven con el cabello recogido en una cola de caballo, se acercó a don Miguel. «Señor Contreras», dijo con voz suave pero profesional, «he estado en esta profesión durante 10 años y nunca había visto algo como esto. El comportamiento de su caballo durante el incendio fue extraordinario. Cuando llegamos, los potros estaban agrupados en el centro del corral y Titán literalmente hacía de barrera entre ellos y las llamas. Varios de los bomberos dijeron que parecía que el caballo comprendía exactamente lo que estaba pasando y estaba tomando decisiones conscientes para proteger a las crías». Don Miguel asintió, sin sorprenderse en absoluto. Sabía de lo que Titán era capaz. «Son sus hijos», dijo simplemente. «Los 20. Él sabía que tenía que protegerlos». La veterinaria lo miró con sorpresa y luego volvió su mirada hacia los potros. «Eso explicaría mucho», murmuró más para sí misma que para don Miguel. «El instinto paternal en los caballos puede ser increíblemente fuerte, pero lo que su caballo hizo va más allá del simple instinto. Fue una decisión consciente de anteponer sus vidas a la suya propia. Los bomberos habían logrado controlar el incendio que amenazaba el rancho, aunque el fuego continuaba ardiendo en las montañas circundantes. El jefe de bomberos, un hombre corpulento con el rostro ennegrecido por el hollín, se acercó a don Miguel. «Señor, tuvo mucha suerte», le dijo con seriedad. «Si hubiéramos llegado 5 minutos más tarde, o si el viento hubiera cambiado de dirección aunque fuera ligeramente, la historia habría sido muy diferente. Lo que hizo fue extremadamente peligroso,
quedarse con los animales. Debería haber evacuado cuando se dio la orden. Don Miguel miró al jefe de bomberos y luego miró a Titán. Con todo respeto, respondió, no tuve opción. Este caballo se negó a dejar a sus crías atrás y yo no iba a abandonarlo a él. A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles y aceptar las consecuencias que vengan con ellas. El jefe de bomberos lo observó por un momento y luego asintió lentamente. Entiendo, señor, y respeto su decisión, aunque no la recomiende. Pero me alegro de que todos hayan sobrevivido. Su caballo es un verdadero héroe. Algunos se frotaban contra sus patas, otros simplemente se acostaban a su lado. Era una imagen que conmovía hasta las lágrimas a todos los presentes. Bomberos curtidos que habían visto de todo, veterinarios acostumbrados a trabajar con animales. Todos se detenían para observar aquella escena de amor puro y desinteresado. Un padre reunido con sus hijos después de sobrevivir juntos al infierno. Era algo que trascendía la simple relación entre animales. Era una lección sobre el significado verdadero de la familia y el sacrificio. La noticia de lo ocurrido en el rancho Los Cipreses comenzó a extenderse rápidamente. Uno de los bomberos había tomado fotografías de Titán protegiendo a los potros, y cuando esas imágenes se compartieron en las redes sociales, se volvieron virales en cuestión de horas. La historia del caballo gigante que se negó a abandonar a sus 20 hijos durante el incendio forestal tocó el corazón de miles de personas. Los comentarios se multiplicaban por minutos. Personas de todo el país y más allá expresaban su admiración por el valor de Titán y la devoción de Don Miguel, que eligió quedarse con él. Para la mañana siguiente, periodistas de varios medios habían llegado al rancho. Camarógrafos filmaban las ruinas humeantes mientras reporteros entrevistaban a los bomberos, a los veterinarios y finalmente a Don Miguel. El ranchero, todavía débil por la inhalación de humo y con la voz ronca, contaba la historia con sencillez y honestidad. No se presentaba como un héroe, sino simplemente como un hombre que no podía abandonar a su familia. Y cuando hablaba de Titán, sus ojos se llenaban de lágrimas de orgullo y gratitud. Él es el verdadero héroe, decía Don Miguel señalando al gran semental que permanecía cerca de los potros. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, pero Titán, él tomó una decisión que muy pocos animales tomarían. Eligió quedarse con sus hijos sabiendo el peligro que enfrentaba. Eso es amor verdadero, amor sin condiciones ni expectativas. Los reporteros capturaban cada palabra, transmitiendo la historia a millones de hogares donde familias se reunían frente al televisor, conmovidas por aquella narrativa de lealtad inquebrantable. Los días siguientes trajeron una oleada de apoyo que Don Miguel nunca habría imaginado posible. Personas de todo el país comenzaron a enviar donaciones para ayudar a reconstruir el rancho. Algunos enviaban dinero, otros materiales de construcción, alimento para los caballos, medicinas veterinarias. Una empresa de construcción local ofreció mano de obra gratuita para levantar una nueva casa. Un fabricante de cercas donó suficiente material para cercar toda la propiedad. Era como si la historia de Titán hubiera despertado algo en la gente, un recordatorio de que todavía existía bondad en el mundo, que los actos de valor y amor todavía importaban. Un rancho vecino ofreció sus instalaciones para que los potros pudieran recuperarse en un ambiente más cómodo, mientras el rancho Los Cipreses se reconstruía. Los veterinarios recomendaron aceptar la oferta, ya que los potros necesitaban cuidados constantes y el rancho de Don Miguel carecía ahora de las instalaciones básicas. Pero cuando intentaron separar a Titán de sus crías para transportarlos, el gran semental simplemente se negó a moverse. Se plantó en el suelo como una montaña inmovable, y ninguna cantidad de persuasión lo convenció de abandonar a sus hijos.
Está bien, dijo finalmente don Miguel. Si Titán va, yo voy con él. Y si él se queda, nos quedamos todos juntos. Encontraremos la manera de hacerlo funcionar aquí. Los veterinarios intercambiaron miradas, pero asintieron. Habían aprendido que cuando se trataba de Titán y sus potros, las reglas normales simplemente no aplicaban. Así que improvisaron, levantando refugios temporales con lonas y postes, creando espacios protegidos donde los potros podían descansar y recuperarse bajo la vigilancia constante de su padre. Don Miguel se instaló en una tienda de campaña que los bomberos le habían donado. No era mucho, pero era suficiente. Desde allí podía ver a Titán y a los potros en todo momento. Pasaba sus días ayudando a los veterinarios a cuidar de los animales, aplicando ungüentos en las quemaduras, asegurándose de que todos comieran y bebieran suficiente agua. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio descendía sobre el rancho devastado y don Miguel se quedaba solo con sus pensamientos y recuerdos de todo lo que había perdido. Pero incluso en esos momentos oscuros, cuando la tristeza amenazaba con abrumarlo, don Miguel encontraba consuelo en la presencia de Titán. El gran caballo parecía comprender cuando su dueño necesitaba compañía. Se acercaba a la tienda de campaña y permanecía allí, una figura sólida y reconfortante en la oscuridad, y don Miguel salía, ponía su mano en el cuello del semental y juntos contemplaban las estrellas que brillaban sobre las ruinas del rancho. En esos momentos de silencio compartido, no necesitaban palabras. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca, forjado en el fuego y templado por el sacrificio mutuo. Los potros se recuperaban notablemente bien. Los más jóvenes, que habían sufrido mayor daño por la inhalación de humo, mejoraban día a día bajo los cuidados expertos de los veterinarios. Las quemaduras sanaban lentamente y pronto los pequeños volvían a jugar entre ellos, correteando por los espacios seguros que se habían establecido. Era hermoso ver cómo la vida regresaba a aquellos cuerpos jóvenes, cómo el espíritu indomable de la juventud se negaba a ser aplastado por la tragedia que habían enfrentado. Una tarde, mientras don Miguel observaba a los potros jugar, llegó una visitante inesperada. Era una anciana del pueblo, doña Esperanza, conocida por todos como una mujer sabia que había vivido más de 90 años y había visto de todo. Se acercó despacio, apoyándose en su bastón, y se detuvo junto a don Miguel. «Vengo a ver al caballo milagroso», dijo con una sonrisa arrugada. Don Miguel la guió hasta donde estaba Titán. El gran semental, como si reconociera la importancia de aquella visita, se acercó con dignidad y bajó su cabeza, permitiendo que la anciana lo acariciara. Doña Esperanza pasó su mano temblorosa por el cuello de Titán, cerrando los ojos como si pudiera leer algo en el animal que otros no podían ver. Después de un largo momento, abrió los ojos y miró a don Miguel. «Este caballo tiene un alma vieja, Miguel», dijo con voz suave pero firme. «Ha vivido muchas vidas, ha aprendido muchas lecciones, y en esta vida, su lección fue enseñarnos a todos nosotros sobre el amor verdadero, sobre lo que significa ser padre, sobre el significado del sacrificio». Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que doña Esperanza tenía razón. Los cimientos de la nueva casa se pusieron con el amor y el esfuerzo de decenas de desconocidos que se habían convertido en amigos. Y en medio de toda esa actividad, Titán permanecía vigilante, observando el progreso, cuidando de sus potros que crecían más fuertes cada día. Era como si el gran semental supiera que estaba siendo testigo de algo más grande que una simple reconstrucción. Era el renacimiento de un hogar, de una familia, de una esperanza que el fuego había intentado destruir, pero no había logrado vencer.
Un mes después del incendio, don Miguel se despertó antes del amanecer como siempre lo había hecho. Salió de su tienda de campaña y caminó hacia donde dormían los caballos. La escena que encontró lo llenó de una emoción tan profunda que tuvo que detenerse para no llorar. Titán estaba acostado en el suelo, algo que rara vez hacía, y alrededor de él, formando un círculo perfecto, dormían los 20 potros. Algunos tenían sus cabezas apoyadas en el cuerpo del gran semental. Otros simplemente estaban lo suficientemente cerca para sentir su calor. Era una imagen de paz absoluta, de confianza completa. Una familia unida no por la sangre solamente, sino por el amor y el sacrificio compartido. Don Miguel sacó su viejo teléfono celular y tomó una fotografía. No era un buen fotógrafo y el teléfono era anticuado, pero logró capturar la esencia de aquel momento. Más tarde ese día, cuando uno de los periodistas que seguía visitando el rancho le pidió permiso para compartir esa imagen, don Miguel aceptó. La fotografía se convirtió en un símbolo. Apareció en periódicos de todo el país, en revistas internacionales, incluso en programas de televisión de otros países. Aquella imagen simple de un padre rodeado por sus hijos se convirtió en un recordatorio universal del poder del amor familiar. Los potros crecían no solo en tamaño, sino también en personalidad. Cada uno desarrollaba características únicas que reflejaban tanto la nobleza de su padre como las cualidades individuales de sus madres. Había uno en particular, un potro negro azabache, que los veterinarios habían bautizado como Esperanza porque fue el que estuvo más cerca de la muerte durante el incendio. Este pequeño había desarrollado un vínculo especialmente fuerte con Titán. Lo seguía a todas partes, imitaba cada uno de sus movimientos, y cuando Titán se detenía para beber agua o pastar, Esperanza se colocaba exactamente a su lado haciendo lo mismo. 3 meses después del incendio, el rancho Los Cipreses había resurgido de sus cenizas de una manera que superaba cualquier expectativa que don Miguel hubiera tenido. La nueva casa era más pequeña que la anterior, más modesta en su diseño, pero estaba construida con amor y propósito. Cada tabla, cada clavo, cada ventana había sido colocada por manos que creían en la historia de Titán y querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. El establo nuevo era espacioso y luminoso, con corrales individuales para cada caballo, pero también con amplias áreas comunes donde Titán podía estar cerca de sus hijos. Los vecinos y voluntarios habían organizado una celebración para inaugurar oficialmente la reconstrucción. Llegaron desde el pueblo y los ranchos vecinos, trayendo comida, música y alegría. Había mesas largas llenas de platillos caseros, y los niños corrían por el rancho con esa energía inagotable propia de la infancia. Pero el verdadero centro de atención no eran las nuevas construcciones ni la comida abundante. Era Titán y sus 20 potros, ahora casi completamente recuperados, que se paseaban por el rancho con una dignidad tranquila que parecía comprender la importancia del día. El alcalde del pueblo había venido personalmente para la celebración. Era un hombre de mediana edad, pragmático por naturaleza, no dado a grandes demostraciones de emoción. Pero cuando se paró frente a la multitud reunida para dar unas palabras, su voz se quebró ligeramente. Lo que sucedió aquí hace 3 meses, comenzó, nos recordó algo que muchos habíamos olvidado en medio de nuestras vidas ocupadas y nuestras preocupaciones diarias. Nos recordó que el amor verdadero todavía existe, que el sacrificio todavía tiene significado, que la lealtad todavía importa. Don Miguel y su caballo Titán nos dieron un regalo invaluable. Nos mostraron que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos elegir el amor sobre el miedo. La multitud aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Don Miguel, incómodo con toda la atención,
Intentó escabullirse hacia donde estaba Titán, pero los presentes lo rodearon queriendo estrechar su mano, abrazarlo, expresar su gratitud por haber compartido su historia. Él aceptaba cada gesto con humildad, siempre redirigiendo los elogios hacia Titán. «Yo solo soy un viejo ranchero», decía una y otra vez. «Titán es quien merece todo el crédito. Él es el verdadero héroe de esta historia». Entre la multitud había una familia que había viajado desde muy lejos específicamente para conocer a Titán. Eran los Ramírez, un matrimonio de mediana edad con su hijo adolescente, Javier. El joven había sufrido un accidente automovilístico un año atrás que le había dejado serias lesiones en las piernas. Los médicos le habían dicho que quizás nunca volvería a caminar sin ayuda, y Javier había caído en una profunda depresión, convencido de que su vida había terminado a los 16 años. Pero cuando su madre le mostró la historia de Titán, algo cambió en el joven. Si un caballo pudo soportar todo eso por sus hijos, le había dicho a sus padres, entonces yo puedo soportar la terapia física y aprender a caminar otra vez. Esa determinación lo había llevado a trabajar más duro en su rehabilitación, y aunque todavía necesitaba un bastón para caminar largas distancias, había recuperado la mayor parte de su movilidad. Ahora estaban aquí, en el rancho, para agradecer personalmente a don Miguel y conocer al caballo que había inspirado a su hijo a no rendirse. Cuando don Miguel escuchó la historia de Javier, las lágrimas brotaron libremente de sus ojos. Llevó a la familia hasta donde estaba Titán. El gran semental, como si comprendiera la importancia del momento, se acercó al joven con paso lento y deliberado. Javier extendió su mano temblorosa y tocó el cuello del caballo. «Es un honor conocerte, Titán», susurró el joven. «Me salvaste la vida sin siquiera saberlo». Titán bajó su enorme cabeza y la apoyó gentilmente contra el pecho de Javier. Y en ese momento todos los presentes sintieron que estaban siendo testigos de algo sagrado. A medida que el día avanzaba y la celebración continuaba, don Miguel se encontró reflexionando sobre todo lo que había cambiado. El incendio le había quitado muchas cosas materiales, pero le había dado mucho más a cambio. Había descubierto una comunidad que ni siquiera sabía que tenía. Personas de buen corazón dispuestas a ayudar a un desconocido. Había visto el impacto que una historia de amor y sacrificio podía tener en las vidas de otros. Y más importante, había profundizado su conexión con Titán de una manera que nunca habría sido posible sin haber enfrentado juntos aquella prueba de fuego. Los potros, que ahora tenían entre 4 y 9 meses de edad, se habían convertido en el orgullo del rancho. Varios criadores de caballos de toda la región habían expresado interés en comprar algunos de ellos cuando tuvieran edad suficiente. Pero don Miguel había tomado una decisión. No vendería a ninguno de los 20. Todos se quedarían en el rancho junto a su padre. Había recibido suficientes donaciones para mantenerlos a todos y además había decidido convertir el rancho en un centro educativo donde la gente pudiera venir a aprender sobre el cuidado de caballos, sobre la importancia del vínculo entre humanos y animales, y sobre las lecciones de vida que Titán les había enseñado a todos. Esa tarde, cuando los invitados comenzaron a retirarse y el sol empezaba su descenso hacia el horizonte, don Miguel se quedó solo con Titán y los potros. Caminó por su rancho reconstruido, observando cada nueva cerca, cada nueva estructura, y sintió una paz profunda en su corazón. «Todo esto es gracias a ti, amigo», le dijo a Titán. «Tu amor por tus hijos inspiró a todas estas personas a mostrar lo mejor de sí mismas. Les recordaste que la familia vale cualquier sacrificio, que el amor verdadero es incondicional». Esa noche, don Miguel se sentó en el porche de su nueva casa, una taza de café en las manos,
observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Podía ver a Titán y los potros en el corral cercano, siluetas oscuras contra el azul profundo del anochecer. El gran semental estaba acostado, y los 20 potros se habían acomodado a su alrededor, formando ese círculo perfecto que se había vuelto su configuración habitual para dormir. Era una imagen de paz y amor familiar que llenaba el corazón de don Miguel de gratitud. Un año había pasado desde aquella fatídica tarde, cuando el fuego amenazó con destruirlo todo. El rancho Los Cipreses ahora florecía con una vitalidad que habría sido imposible de imaginar en medio de las cenizas. Los árboles nuevos que la comunidad había plantado comenzaban a crecer, sus hojas verdes un símbolo de renovación y esperanza. Las cercas brillaban bajo el sol, fuertes y resistentes. Y en los corrales, 20 potros que ya no eran tan potros galopaban con la fuerza y gracia de caballos jóvenes entrando en la plenitud de su desarrollo. Don Miguel, ahora de 68 años, se había convertido en algo que nunca imaginó ser: un maestro. Cada semana recibía visitantes en el rancho, familias que venían a aprender sobre caballos, jóvenes interesados en la equitación, estudiantes de veterinaria que querían conocer la famosa historia de Titán. Pero más que enseñar sobre el cuidado animal, don Miguel compartía lecciones sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que realmente significa estar comprometido con aquellos que dependen de nosotros. Y Titán, el gran semental negro que ahora tenía 13 años y algunas canas en el hocico, era siempre el centro de esas lecciones. Los 20 hijos de Titán habían crecido magníficamente. Esperanza, el potro negro que había estado más cerca de la muerte durante el incendio, se había convertido en un caballo impresionante, casi tan grande como su padre, con ese mismo porte noble y esa mirada inteligente. Los otros 19 también habían desarrollado sus propias personalidades y fortalezas. Algunos eran rápidos y ágiles, otros eran fuertes y resistentes, pero todos compartían una característica que los visitantes notaban inmediatamente: eran extraordinariamente gentiles y confiados con los humanos. Era como si hubieran heredado de su padre no solo características físicas, sino también esa nobleza de espíritu que hacía de Titán un ser tan especial. El rancho se había convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración. Venían de todas partes, algunos conduciendo durante horas solo para ver a Titán y sus hijos. Don Miguel nunca cobraba por las visitas, aunque aceptaba donaciones que usaba para mantener el rancho y ayudar a otros criadores de la región que habían sufrido pérdidas por el incendio. Para él, compartir la historia de Titán era una responsabilidad, una forma de honrar el sacrificio que el caballo había hecho y asegurar que la lección que enseñaba nunca se olvidara. Una tarde de primavera, cuando las flores silvestres cubrían los campos circundantes con un tapiz de colores, llegó al rancho un grupo especial de visitantes. Eran bomberos y paramédicos, algunos de los mismos hombres que habían salvado a don Miguel y los caballos aquel día terrible. Venían a celebrar el aniversario del rescate y a ver cómo habían progresado las víctimas que tanto los había conmovido. Cuando vieron a Titán y a los 20 caballos jóvenes corriendo libremente por los pastizales, varios de aquellos hombres duros, acostumbrados a enfrentar emergencias sin inmutarse, tuvieron que limpiarse lágrimas de los ojos. El jefe de bomberos, el mismo hombre corpulento que un año atrás había regañado a don Miguel por no evacuar, se acercó a Titán con reverencia. «Todavía recuerdo el día que te vi», le dijo al caballo como si pudiera entenderlo. «Había llamas a tu alrededor, el calor era insoportable, y tú simplemente te negaste a moverte. Protegiste a esos potros con tu propio cuerpo. Nunca había visto nada igual, y he estado en este trabajo durante 25 años.
Me enseñaste que el coraje verdadero no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Titán, como si comprendiera el sentimiento detrás de las palabras, se acercó y permitió que el hombre lo acariciara. Esa noche, después de que los visitantes se fueron, Don Miguel y Titán compartieron su ritual nocturno. Caminaron juntos por el rancho, bajo un cielo estrellado tan claro que parecía poder tocarse. Los 20 caballos jóvenes los seguían a cierta distancia, respetando ese momento especial entre el hombre y el semental. Don Miguel se detuvo en el lugar exacto donde había estado el corral de metal, donde habían sobrevivido al fuego. El suelo todavía mostraba marcas de las llamas, cicatrices en la tierra que nunca desaparecerían completamente. «Sabes, Titán», comenzó Don Miguel con voz suave, «cuando era joven mi padre me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por aquellos que ama». Durante años pensé que entendía esas palabras, pero no fue hasta aquel día, cuando te vi negarte a abandonar a tus hijos, que realmente comprendí su significado. Tú me enseñaste que el amor verdadero no calcula riesgos ni busca recompensas, simplemente actúa, simplemente protege, simplemente permanece. Titán emitió un suave relincho y apoyó su enorme cabeza en el hombro de Don Miguel, ese gesto que había compartido miles de veces a lo largo de los años, pero que nunca perdía su significado. Los dos permanecieron así por un largo momento, un hombre anciano y su caballo envejeciendo juntos, unidos por una experiencia que los había transformado a ambos y había tocado las vidas de miles de personas que nunca conocerían personalmente. Don Miguel miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que los años que le quedaban con Titán eran limitados, que el tiempo era un regalo precioso que no debía desperdiciarse. Pero también sabía que el legado de Titán continuaría viviendo a través de sus 20 hijos, a través de las generaciones de caballos que vendrían después, a través de todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. La lección del gran semental negro que se negó a abandonar a sus crías no se perdería. Se transmitiría de generación en generación, un recordatorio eterno de que el amor verdadero, el amor que sacrifica todo, es la fuerza más poderosa en el universo. Mientras las estrellas brillaban sobre el rancho Los Cipreses y los 20 caballos jóvenes se acomodaban para dormir alrededor de su padre como siempre lo hacían, Don Miguel sintió una paz profunda en su corazón. Había perdido mucho en el incendio, pero había ganado algo invaluable. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en el amor que compartimos y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos que nos importan. Y así, en un pequeño rancho reconstruido de las cenizas, bajo un cielo lleno de estrellas, un hombre y un caballo vivían su verdad, una verdad que había transformado no solo sus propias vidas, sino también las de todos aquellos que habían escuchado su historia. Una verdad simple pero profunda, que el amor verdadero nunca abandona, nunca se rinde y siempre prevalece, sin importar cuán grandes sean las llamas que deba enfrentar.